Proverbios 10, versículo 10, un consejo para recordar. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Guiñar el ojo quiere decir coquetería. Tengamos cuidado con nuestros gestos. El necio de labios será castigado. Tarde o temprano, si no hablamos con sabiduría, nuestros dichos, lo que decimos, nos alcanzará. Así que mejor hablemos justa y correctamente. Hoy vamos a tener la conclusión del estudio sobre la vida de Jezabel y encontramos la historia de su vida en la palabra de Dios en Primera de Reyes 16 del 30 al 33, también en los capítulos 18 y 19 hasta el versículo 2 y Segunda de Reyes 9, 30 al 37. Decíamos que Jezabel fue la tigresa fenicia, muy bella, muy astuta, pero sin Dios. Pasaron los años y parecía que iba a escaparse del castigo predicho por el profeta Elías. Pero las ruedas de Dios, sin embargo, aunque se mueven despacio, con seguridad llegan. Se llenó la copa de su iniquidad y llegó su hora. Vino palabra de Jehová a Eliseo, sucesor de Elías, profeta, avisándole que mandara ungir rey de Israel a Jehu, hijo de Josafat. El mozo, a quien confió este encargo, encontrando a Jehu sentado con otros príncipes del pueblo, pidió una entrevista privada y habiéndole comunicado la palabra de Jehová, le ungió conforme a la costumbre de aquel entonces. Enterados los demás príncipes de lo ocurrido, proclamaron a Jehu rey de Israel en ese mismo lugar. El nuevo monarca ordenó enseguida que impidiesen que persona alguna saliera de la ciudad para llevar las noticias de esos acontecimientos a Jezreel, donde Joram, hijo de Acab, acompañado por el rey de Judá, estaba convaleciendo de las heridas recibidas de manos de los sirios durante la última guerra. Dictadas estas medidas, subió a su carro y con una pequeña escolta se dirigió a toda prisa hacia Jezreel. Joram, asustado por la llegada intempestiva de Jehu, le salió al encuentro para preguntarle si todo iba bien. Por respuesta no recibió más que las palabras bruscas: «¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías?» Dándose cuenta de las intenciones sediciosas de Jehu y no estando en condiciones de ofrecerle resistencia seria, procuró ponerse a salvo dándose a la fuga. Mas apenas había dado vuelta al coche cuando Jehu flechó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta le salió por el corazón. Sin ceremonia alguna el cuerpo del rey, muerto, fue arrojado en la heredad de Nabot, a la vez que el nuevo rey seguía su camino a Jezreel. Ochzías, rey de Judá, quien había acompañado a Joram hasta ese momento, intentó también alejarse de la zona de peligro, pero fue vano. Fue alcanzado por una flecha y murió más tarde en Megido. Así Jezabel perdió en un día a su hijo y a su yerno. Empero peores cosas aguardaban a la desdichada Jezabel. Llegó Jehu a la ciudad de Jezreel, y noticiosa Jezabel de su llegada y de lo que sucedió a su hijo, se preparó con valor para hacer frente a este último trance. Nunca había sido cobarde, y con la misma arrogancia con que había desafiado Elías, profeta, aun cuando su esposo se había sometido a él, se atavió con esmero para su encuentro con el usurpador, ya que ella todavía era reina. Untando sus ojos y pestañas de antimonio, dice la Escritura, altaneramente asomó por la ventana. Al ver a Jehu entrar por el portón del palacio, le echó en cara una enérgica reprensión por el regicidio que acababa de cometer. ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor?, le preguntó en son de desafío. Eran estas sus últimas palabras. Jehu,
Echó una mirada a la ventana donde estaba Jezabel y gritó: ¿Quién es conmigo? ¿Quién? Al instante aparecieron 2 camareros de la casa real en quienes la reina confiaba, y les dijo: «Echadla abajo». Sin mediar palabras, agarraron a la infeliz mujer y la echaron por la ventana antes de que persona alguna pudiera acudir en su auxilio. Nadie ofreció socorrerla en su agonía en el suelo. Entonces, habiéndola pisado con su caballo, Jehu dio por terminada su tarea por esa mañana y entró en el palacio para tomar su primer almuerzo en calidad de jefe de la nación. Terminado de comer, se dirigió al patio para disponer de lo conveniente para la sepultura del cadáver de Jezabel, y pudo ver cómo la palabra del profeta se había cumplido al pie de la letra, pues no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Sorprendido en gran manera, exclamó: «La palabra de Dios es esta, la cual habló por el profeta, su siervo Elías tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel». Según Segunda de Reyes 9, 35 y 36. Los males que hacen los inicuos no se entierran con sus huesos. Jezabel murió, mas la sombra de su maldad persistió como una maldición durante mucho tiempo. Su influencia perniciosa se extendió sobre su esposo, su hogar, su país y aún más allá de sus fronteras, en círculos cada vez más amplios. El reino del norte, que nunca se recobró de los efectos de la idolatría implantado con tan feroz entusiasmo por aquella reina, fue llevado por fin a un cautiverio del cual jamás volvió. Que Dios nos ayude a echar nuestra influencia a un lado y al lado de lo que es justo, puro, bello, elevado y de buen nombre, a fin de que nuestros hijos se levanten y nos llamen bienaventuradas. A todo ser humano viene esta invitación de gracia de parte de Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.